Buenos días para todos, nuevamente. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Hoy vamos a estar terminando con el capítulo 14 de este libro. Y hay varias cosas que tenemos que ver, por lo menos repasar un poquito también. En estos versículos, o sea, en estos capítulos, en realidad, capítulo 12, 13 y 14, el libro de Romanos nos habla específicamente acerca de los deberes cristianos, los deberes que uno como cristiano tiene. En el capítulo 12 habla específicamente nuestro deber en relación a Dios y nos dice que tenemos que presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que es lo más razonable que podemos hacer. En definitiva, Dios nos dice que si pensamos alguna cosa, si hay algo que nosotros podamos pensar de lo que hacemos de nuestra vida o con nuestra vida, lo mejor que podemos hacer es presentarla a Dios como un sacrificio vivo, santo, porque eso a Él le agrada. Y ahí desarrolla todo el concepto de consagración y del servicio del Señor a través de nuestros dones y con nuestra familia y con todo lo que tenemos. Llega el capítulo 13 y nos empieza a hablar acerca de las responsabilidades o deberes cristianos, pero en torno a las autoridades civiles. Y ahí vimos lo importante que es poder orar por las autoridades, velar por ellos, presentarlas delante del Señor, cumplir con nuestra parte para que el Señor después acomode el resto y ellos cumplan con la suya. Y ahí tenemos todo lo que conlleva los deberes con las autoridades civiles y en nuestra sociedad. Y llegamos al capítulo 14, y acá encontramos los deberes cristianos, pero en relación a la comunión con los hermanos, a la relación unos con otros. Y empieza a desarrollar un concepto bastante, para nosotros, extraño, porque empieza a hablar acerca de la comida, ¿no? Y bueno, el domingo pasado ya estuvimos bastante hablando de eso, sobre qué tipo de comida se refería y por qué hablaban de la comida y por qué a uno le dice, está bien, si vos querés comer, comé, y si otro no quiere comer, que no coma, pero no se juzguen los unos a los otros, no se juzguen entre ustedes. Y en medio de todo esto yo pensaba y decía, bueno, acá hay tres tipos de juicios. El juicio de Dios, el juicio de los hombres y el juicio que nosotros mismos no podemos llegar a hacer. Y en definitiva, en todo lo que hacemos en nuestra vida aparecen estos tres conceptos. Dios tiene un juicio, las personas, la sociedad pueden hacer otro juicio y nosotros mismos podemos hacer un juicio sobre una situación, sobre nosotros mismos o sobre otra persona. Ahora, en medio de todo esto, me encontré, como le puse allí de título, bajo la lupa. Todo el tiempo estamos siendo observados, todo el tiempo estamos siendo evaluados y todo el tiempo vamos a tener que rendir cuentas. Va a llegar un momento en el cual todo lo escondido va a salir a luz y vamos a dar cuentas delante del Señor, delante de aquel que todo lo sabe, que todo lo entiende y que todo lo puede. Vamos a leer algunos versículos y vamos a ir leyendo a medida que los necesitemos. Vamos a ir leyendo desde el versículo 10 hasta el versículo 23, es lo que vamos a considerar hoy. Pero antes de la lectura de todo esto, tenemos que pensar algunas cosas. Y yo creo que hay conceptos que toda persona tiene que tener bien claro. Y no solamente si somos hijos de Dios o si no lo somos, el mundo entero debe tener bien claro quién es Dios. Dios no es una persona semejante a nosotros. Dios es una persona. Es más, Dios es un solo ser en tres personas, la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los tres con atributos propios que no se pueden comunicar, como su eternidad, como su propia deidad, como su omnipotencia. Esos atributos son de la deidad que le pertenecen a Dios y no los puede comunicar hacia nosotros. Nosotros nunca llegaremos a ser eternos. Y de esa manera, en cierta forma, tampoco podremos llegar a comprender de ninguna forma quién es Dios y cómo es Dios. Porque un ser temporal no puede comprender todo lo que tiene que ver con la dimensión eterna. Pero el Dios eterno hizo todo lo posible para comunicarnos verdades a nosotros. Y lo hizo a lo largo de toda la historia, desde que creó el mundo. Dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y desde ese momento Dios empieza a revelar quién es Él. Porque la luz en sí misma es un efecto físico que no depende absolutamente de nada. Se puede autosustentar a sí misma y puede viajar hacia donde quiera porque se autocrea por una superposición de campos así. Y Dios estaba revelando en sí mismo que Él no necesitaba el sustento de nada para hacer lo que es, para hacer lo que quiere hacer, para determinar las cosas de alguna manera, pero también para darnos libertad en otras.
Entonces Dios empieza a mostrarse de acuerdo a lo que la humanidad necesitaba en ese momento. Y Dios se revela como el autor y creador de todas las cosas. Y luego empieza a comunicarnos algunas verdades, hasta que llega el sumum, en la revelación absoluta de Él, que es el propio Señor Jesucristo. Ahora, Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y esto nos habla de una relación íntima de Dios, de la deidad en sí mismo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque solamente entre ellos se conocen absolutamente, en cada aspecto y en cada situación, en todo lo que son, porque son los únicos eternos. Solo el eterno conoce lo eterno. Por lo tanto, solo Dios se conoce a sí mismo. Y nosotros conocemos de Dios lo que Él ha querido revelar. Todo esto lo digo para que entendamos y seamos conscientes de que realmente Jesucristo es Dios. Que Él es la deidad encarnada, es Dios revelándose a la humanidad con un objetivo. Jesucristo dijo que vino a buscar y a salvar al que se había perdido, a cada uno de nosotros que estábamos lejos de Él, lejos de la esperanza y lejos de la salvación. En medio de una sociedad que solamente buscaba el beneficio personal, alejados de las promesas, Dios se acerca. Y nuevamente Dios se acerca en esta mañana para hablarnos. Y eso es lo más importante. El Señor Jesucristo, Dios mismo, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, yo creo que Jesús hoy está con nosotros. No solamente en aquellos que hemos creído, sino con nosotros, los que estamos en este lugar, porque Él así lo ha prometido. Y en este momento Él no está mirándonos bajo la lupa, Él está mirándonos con compasión. Porque esa compasión es amor expresado en acciones. Y Él lo expresó en la cruz. Ahora, hoy vamos a hablar un poquito de la justicia de Dios. Y vamos a ver algunas cosas importantes sobre quién es el Señor. Pero también sobre qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Por eso les invito a que vayamos a la Biblia, a leer algunos versículos que nos hablan primeramente de quién es el Señor. Dice el versículo 10, después de lo que consideramos el domingo pasado, nos dice Dios a nosotros: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y después vamos a seguir leyendo algunos versículos más. Pero cuando estamos bajo la lupa, lo primero que nosotros tenemos que pensar, o lo primero que se me viene a la mente, es rendición de cuentas. Un día vamos a tener que rendir cuentas de todo lo que hacemos. Por eso es que yo veo que en este pasaje Dios apunta a algunas áreas de nuestra vida. En primer lugar, Dios apunta a nuestra conciencia. Y por eso nos dice: ¿por qué juzgás? Dice: escrito está, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla. Y Dios apunta primeramente a nuestra conciencia. Y cuando miramos en nuestra conciencia, vamos a tener que considerar la justicia de Dios. En ese momento, en nuestra conciencia, tenemos que pensar en un Dios justo. En segundo lugar, vamos a ver un poquito acerca de nuestra conducta. Y cuando hablamos de la conducta, lo que nosotros podemos juzgar de otra persona, ¿qué es? Sino la conducta. Yo no puedo juzgar tus intenciones ni tus pensamientos porque no las conozco. Pero sí podemos juzgar la conducta de otro, de acuerdo a cómo vive y de acuerdo a su testimonio. Por lo tanto, cuando hablemos de la conducta, tendremos que pensar en el juicio de las personas, en el juicio que nosotros mismos hacemos y que los demás hacen. Pero también hay una condición nuestra, una condición de aquel que es hijo de Dios, de acuerdo a cómo vive el justo en su fe. Y así termina el capítulo 14. Dice: ¿tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Y vamos a ver qué significa eso. ¿Qué significa andar en nuestra fe cuando realmente somos justos? Vamos a meternos entonces un poquito en el estudio de este pasaje, pero sobre todo considerando estos versículos que acabamos de leer, desde el versículo 10 hasta el versículo 12. ¿A quién le gustaría sentarse frente a un tribunal y entrar en juicio? Tenemos una abogada acá con nosotros. Podría defendernos o podría actuar como fiscal y juzgarnos, ¿no? De alguna u otra manera. Ahora, cada uno de nosotros vamos a estar un día delante de Dios. Me gustó porque comenzamos cantando una canción. ¿Se acuerdan cuál fue la primera canción que cantamos hoy? Ven, es hora de adorarte. ¿Y la estrofa qué dice? O el coro, ¿qué dice? Toda lengua confesará que Él es Dios.
Las rodillas se doblarán. Saben que hay muchas canciones que cantamos y no pensamos en el significado. Y no quiero darle palo a las canciones, ni mucho menos, simplemente sacar algunas aplicaciones de estas cosas. Cantamos otra canción que dice, Señor, yo quiero verte. Preguntale a Isaías si quería ver el rostro de Dios cuando vio la majestad de Dios. Preguntale al apóstol Juan cuando en el Apocalipsis vio al que estaba sentado en el trono como cordero inmolado y se tapó los ojos y dijo, soy muerto. Pregúntenle a los 3 que estaban en el monte de la transfiguración si quisieron seguir viendo, si solamente se enceguecieron porque no pudieran ver allí. Y nosotros cantamos, Señor, yo quiero verte. ¿Estás seguro? El santo y sublime, el Dios de toda la creación, el único que tiene la autoridad y potestad de juzgar sobre tu vida y sobre la nuestra, el que se presenta como santo, 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 también dice que Él es justicia. Él es el juicio. Así que tenemos que hacer una gran diferencia entre lo que es juzgar y entre lo que es la justicia de Dios. Porque a veces la justicia de Dios no tiene que ver con la justicia que nosotros podamos llegar a hacer o con nuestro concepto de justicia. ¿Fue justa la cruz? Sí, por supuesto que sí. Porque en la cruz se juzgó el pecado de la humanidad. Ahora, ¿sobre quién? Sobre alguien que no lo merecía, pero se hizo justicia de Dios en él. Entonces ahí la justicia de Dios ya deja de entenderse de acuerdo a nuestro criterio. Porque yo le podría decir a Dios, Dios, sos un injusto, ¿cómo vas a crucificar a tu hijo? El único ser santo que pisó la tierra y lo llevaste a la cruz. Sin embargo, el Hijo por su propia voluntad dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. Porque la justicia de Dios es algo que excede lo que nosotros podemos llegar a entender, pero es algo que caracteriza a Dios y que define a Dios, porque Él es justo. Él es justo, Él no solamente hace justicia, Él es justo en sí mismo. Así que un día nos presentaremos delante del justo, un día le veremos, pero ¿a quién vamos a ver? Porque hay algunas cosas de Dios que nosotros no vamos a poder entender jamás. Dios es en esencia espíritu y nuestros ojos no pueden ver un espíritu. Él se revela por medio del Señor Jesucristo y solamente el Hijo conoce al Padre y toda su intimidad. Así que un día veremos al Cordero como inmolado, sentado en un lugar, que allí están las 2 palabras que aparecen en este texto. Una hace referencia a Cristo, el que está sentado en el trono. Y la otra hace referencia a un tribunal, pero también otra traducción de esta palabra, que obviamente no la voy a pronunciar porque no sé griego, habla acerca de sentarse en la silla de juicio. Y quiero que pensemos un poquito en ese momento. En el momento en el cual el Señor nos llevará a rendir cuentas. Dios apunta a las intenciones de nuestro corazón. A lo que nosotros no podemos juzgar, Dios apunta a nuestra conciencia delante de Él. Ahora, si Dios en este momento nos llama a rendir cuentas delante de su presencia, al Bemá, al tribunal de Cristo, al lugar donde está el juez sentado mirando su desempeño, porque la figura que presenta este tribunal es los Juegos Olímpicos, y los jueces sentados mirando cómo aquellos realizan su presentación, su destreza, cómo hacen todo para lo cual se han preparado. Pero llegado al final, lo único que van a evaluar es lo que hicieron, de acuerdo a si cumplieron o no con lo que tenían que hacer. Hermanos, un día estaremos delante del Señor. Y no solamente lo que hicimos será juzgado, nuestra conciencia será juzgada. No solamente lo que mostramos será juzgado, sino lo que hay en el corazón va a ser juzgado. Y no solamente lo que el mundo ve, Dios va a revelar lo que nadie más vio. Me puedo identificar con el profeta Isaías, cuando él dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey. ¿Te imaginas en ese momento? Si el Señor nos llamara hoy a su presencia y tuviéramos que estar mirando al que está sentado en el trono, aquel que tiene el poder, el imperio, la majestad, al que tiene toda la autoridad, al santo y sublime, el Rey eterno, pero que su mirada penetre a lo profundo de tu corazón y del mío, y Dios se va a revelar. Pero como cantamos y como dice el texto, toda rodilla se doblará, dice el versículo 11, y toda lengua confesará a Dios.
Toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de sí mismo. El mundo entero está preocupado todo el tiempo de lo que hacen los demás y lamentablemente a veces en la iglesia pasa lo mismo porque copiamos esas cosas. Pero un día daremos cuenta delante de Dios y doblaremos nuestras rodillas. Y esta es la pregunta que tenemos que considerar. Cuando estemos delante del Señor, vas a doblar las rodillas, vas a caerte como desplomado delante de Él, como le pasó a Isaías, como le pasó a Jeremías en su momento, cuando simplemente conoció la palabra de Dios. Ezequiel en la visión que tuvo y no pudo sostenerse delante de Él. El apóstol Juan cuando vio al Señor sentado en el trono. Un día nos caeremos desplomados delante del Señor y nuestras rodillas se doblarán. ¿Cómo se van a doblar nuestras rodillas delante del Señor? Cada una de las cosas que hacemos en este mundo tiene consecuencias eternas. Y yo creo que hay 3 opciones para esta adoración. Esta es la que más me gusta. Porque podremos postrarnos delante del Señor adorando su nombre, diciendo, al fin, Señor, he llegado a este lugar. Y el Padre nos mirará y nos dirá, bien, buen siervo y fiel. En lo poco que te di para hacer, fuiste fiel. Ahora vení. Mirá todo lo que has logrado. Todas tus recompensas, el fruto de tu sacrificio, el fruto de tu servicio, el fruto de tu fidelidad, el fruto de tu amor y devoción hacia los demás. Acá está. Y podremos adorar el nombre de Dios no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él nos mirará con ojos de gracia, de misericordia. En primer lugar, porque fuimos perdonados de nuestros pecados. Porque el acta que estaba clavada sobre nosotros, determinando el juicio de Dios y la condenación eterna, fue rasgada, fue rota en la cruz de Cristo. Porque sobre Él se clavó nuestro pecado. Y ahora nosotros, como hemos creído en Él y le hemos pedido perdón por nuestro pecado, el acta de culpabilidad que teníamos ya no la tenemos. Porque Cristo nos hizo justos. Porque Cristo nos limpió. Si alguien no tiene esta esperanza hoy, no sabe lo que se pierde. Si todavía no tenés la esperanza y la convicción de que Jesucristo está en tu vida, un día vas a estar delante de Dios y no vas a poder adorarle. Vas a verlo solamente como juez. El Señor hoy nos está dando la oportunidad de volver a reconciliarnos con Él. Hay una segunda opción. Algunos se presentarán, y espero no encontrarme allí, avergonzados delante de Dios. Avergonzados por nuestro testimonio o por tu testimonio. A veces creemos y resaltamos mucho esa frase, ¿no? Una vez salvo, siempre salvo. Por lo tanto, ya me salvé, no importa lo que haga. Un día voy a estar con el Señor y voy a estar en la eternidad con Él. ¿Qué más me importa? Y perdemos el testimonio, perdemos credibilidad, nuestras palabras ya no tienen valor y todo lo que hacemos se va degradando porque perdemos la fidelidad a Dios. Y un día nos presentaremos delante del Señor en ese tribunal. ¿Y qué tendremos para ofrecerle al Señor? ¿Qué vamos a llevarle en nuestras manos delante de Dios? A veces nos preocupamos mucho por las etapas de nuestra vida, por concluir o culminar nuestras etapas, por lo que a nosotros nos parece importante a Dios y dejamos de lado lo que el Señor nos pide que hagamos y dejamos de glorificar y honrar su nombre. Y un día el Señor nos pedirá cuentas de algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo invertís tu tiempo? ¿Cómo invertís tu dinero? ¿En quién estás invirtiendo tu vida o en qué estás invirtiendo tu vida? ¿Qué haces con el tiempo libre? Cada una de las cosas que tenemos son por gracia de Dios. ¿Estamos vivos? Es por la gracia de Dios. ¿Pudimos comer algo en el día de ayer? Es por la gracia de Dios. Ayer disfrutamos y nos divertimos un montón con los jóvenes acá en la iglesia y es gracia, es pura gracia de Dios. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido del Señor? Ahora, si solamente del Señor recibimos las buenas cosas y no somos conscientes en nuestra conciencia de que Él también es un juez justo y que un día daremos cuenta de todas estas cosas, viviremos en este mundo pensando que lo único que importa es lo temporal y no invertiremos en la eternidad. Ahora, un día doblaremos nuestras rodillas. ¿Y será que estaremos avergonzados porque no hicimos lo que teníamos que haber hecho? Que el Señor no lo permita, pero sobre todo que nosotros no lo queramos. Ahora, en tercer lugar, esta es la situación más peligrosa. Porque estoy seguro, porque la Biblia así lo dice, que muchas personas se presentarán delante de Él arrepentidos
por no haber creído en Él. ¿Y sabes cuál va a ser el problema en ese momento? Que va a ser tarde. Va a ser tarde. La Biblia declara que hoy es el día aceptable, que hoy es el día de salvación, que hoy es el momento en el cual el Señor Jesús nos llama a reconciliarnos con Él. Porque vez tras vez Dios da oportunidades una y otra vez al mundo perdido que se halla en tinieblas, que está lejos de Dios, lejos de la comunión con Él, para que no te encuentres en esta situación un día al estar delante de Dios. Nadie sabe cuándo terminará su vida. Pero todos sabemos, porque Hebreos 9:27 dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que cerramos los ojos acá y lo abrimos los ojos delante del juez justo, delante del autor y consumador de la salvación, que hoy te está esperando y que se está acercando para consolar tu corazón, para redimir tu corazón, para perdonar tus pecados, para sanar tus heridas, para consolarte de todo mal, pero sobre todo para darte la esperanza que necesitas. Y hoy es el día en el cual el Señor Jesús te dice, ven, ven, porque yo estoy contigo. Ven, ven a tu encuentro con Dios. El Señor hoy se presenta como aquel que quiere reconciliar y que quiere ganar a los perdidos. Ahora tenemos que seguir avanzando porque un día estaremos delante de Él, es cierto. Pero la forma en la cual nos presentaremos delante del Señor depende de cómo estamos viviendo ahora. O sea, depende de nuestra conducta también, depende de nuestras decisiones, de cada una de las cosas que nosotros decidimos hacer con nuestra vida, con nuestro tiempo y hasta con nuestra fe. Porque todos tenemos fe y la vamos a depositar en aquello que queremos conveniente. Por lo tanto, el Señor hoy nos desafía a colocar toda nuestra fe y todo lo que somos en Él y solamente en Él. Miren lo que dice nuevamente la palabra de Dios allí, Romanos capítulo 14, versículo 13, que es el siguiente. Dice, así que, y habla específicamente de nuestra conducta, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y acá Dios empieza a hablarnos acerca de nuestro testimonio. ¿Es importante cuidar a otros? Las preguntas retóricas que muchas veces escuchamos se responden muy fácil, ¿no? Es fácil responder una pregunta retórica porque tiene un sí o un no como respuesta. Pero creo que son de las preguntas más difíciles de aplicar después. Porque a veces decimos, bueno, es importante que yo cuide a mi hermano Franklin, que está acá, y que no tropiece, no que no le meta el pie, no, que no tropiece en la fe. Es importante que yo vele por la salud espiritual de Claudia, y así puedo nombrar a cada uno de nosotros. Es importante que nos consideremos unos a otros. Acá este contexto está hablando acerca de la comida, que era un tema importante en ese momento, porque algunos tropezaban por falta de fe y otros por falta de madurez espiritual juzgaban a aquellos que eran más firmes o tenían mayor madurez espiritual. Tanto lo uno como lo otro ofende a Dios porque se ofenden entre ellos. Ahora, yo puedo decir, bueno, yo soy un creyente maduro, por lo tanto no es necesario que me prive de algunas cosas porque no soy un legalista. Entonces, puedo escuchar diferentes tipos de música, puedo hacer muchas cosas que no me afectan porque yo sé en quién he creído y sé que delante de Dios daré cuentas. Ahora, si estoy con un hermano que es débil en la fe, y voy a poner simplemente un ejemplo. Una vez, hablando con un hermano, él me decía que tenía como principio no tomar nada de alcohol. Y nosotros en la cena ya tomamos vino, así que ahí íbamos a tener un problema con él. Entonces dije, bueno, lo invité a comer a casa. Y muchos de nosotros podemos tomar una copa de vino y no tenemos problema. Ahora, si yo hacía eso en presencia de ese hermano, ¿lo estaba cuidando? Y por supuesto que no, porque él tenía un principio que le iba a ofender si yo hacía otra cosa. Por lo tanto, en este tipo de cosas tenemos que cuidarnos unos a otros, pero considerarnos. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero quiero hablar específicamente acerca de el buen testimonio o de lo que nosotros necesitamos hacer delante de Dios. Porque no solamente el Señor nos dice que tenemos que considerarnos a nosotros mismos, sino considerar a otros. Y miren lo que es el versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, y esto es lo importante, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que acá tenemos algo importante.
tenemos algo importante, que muchas veces escuchamos lo contrario alrededor nuestro. La Biblia nos dice que si de esta manera servimos a Dios y agradamos a las personas, honramos a Dios. Sin embargo, en nuestra sociedad y muchas veces en nuestro entorno decimos, no me importa lo que digan los demás, yo voy a hacer lo que quiero. Y entonces, ¿a quién le tenemos que hacer caso? Y por supuesto que Dios es el que tiene la razón. En medio de diferentes concepciones filosóficas de nuestra vida y de nuestra conducta, nosotros tenemos que poner en alta estima lo que Dios nos pide que hagamos. Y poner en alta estima lo que Dios nos pide que hagamos es considerar este pasaje primeramente. Dice que si el reino de Dios no es comida ni bebida, o sea, eso está en segundo lugar. Todas nuestras costumbres, todas nuestras prácticas, todo lo que nosotros consideremos como bueno, eso queda en segundo lugar cuando consideramos la justicia, la paz y el gozo que produce servir a Cristo y agradar a los demás para glorificar el nombre de Dios. ¿Pensás en agradar a otros para glorificar el nombre de Dios? Y esta pregunta apunta a las intenciones del corazón. Porque a veces decimos, bueno, yo soy así. Y bueno, me van a tener que amar así. Si todos pensáramos de la misma manera, no nos amaríamos nunca. Porque en realidad lo único que buscamos es un sentimiento egoísta de acéptenme como soy. Cuando en realidad lo que yo tengo que hacer es esforzarme para que los demás también quieran amarme. Porque en cierta manera somos una obra que no ha terminado. El Señor está trabajando en nosotros. Pero como muchas veces, ¿no?, cuando se aconsejan en los noviazgos, se le dice, vos querés una mujer de Dios, un hombre de Dios, alguien que ame a Dios, bueno, entonces vos tenés que hacer lo mismo. Porque no puedes buscar algo que no estás dispuesto a ofrecer. Vos querés que te acepten, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y es de la misma manera aceptarnos. Vos querés que te amen, entonces, amémonos. Vos querés que te respeten, respetá. Vos querés que te honren, honrá. Eso es un principio fundamental. Y está en la regla de oro, que dice, trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Entonces, considerando estas cosas y teniendo presente este pasaje, de glorificar a Dios agradando a otros, pensemos en lo que es el testimonio. Porque el testimonio es lo visible del corazón. El testimonio es lo visible del corazón. Y no estoy hablando de hipocresía, sino de una vida recta, de integridad. ¿Por dónde empieza el buen testimonio? En la iglesia. ¿No? Yo creo que empieza por ahí. Podemos hablar, es más, muchos podrían considerar, y voy a ponerme a mí como ejemplo porque así no me echamos a nadie. Podrían decir, bueno, Gustavo es una persona que no lo soy, ¿no?, intachable, ¿no?, que no tiene problemas con nada, nunca muestra debilidades, es un tipo seguro de sí mismo, toma decisiones correctas siempre, nunca se equivoca. Bueno, hablen un poquito con Anita y le va a derribar todos esos mensajes. Absolutamente todos. ¿Por qué? Porque ella vive conmigo y conoce mis debilidades, conoce mis flaquezas y conoce muchas cosas que nadie más conoce. Porque el testimonio empieza en casa. Ahora, si en nuestra casa no consideramos este pasaje de agradar al otro y estimarlo antes que agradarnos a nosotros mismos, ¿cómo lo vamos a hacer afuera? ¿Cómo lo vamos a hacer en la iglesia o en las personas del mundo que no tienen a Cristo? ¿Cómo podés empezar a edificar algo afuera cuando no terminaste de edificar lo que está en tu casa? Hermanos, la familia está siendo atacada específicamente por Satanás, destruyendo matrimonios, destruyendo parejas, destruyendo la relación de los padres con los hijos todo el tiempo. Si no consideramos amar a los de nuestra casa, estimar a los de nuestra casa, primeramente, Satanás ya está empezando a ganar una batalla en tu vida. Y él quiere destruirlo. Quiere destruir la familia, quiere destruir la relación del esposo con la esposa. Muchas veces nos sentimos agobiados y cansados y decís, basta. Y muchas veces he escuchado personas, esto no da para más. Satanás está haciendo una obra destructora en las familias y quiere romper lo que Dios unió y quiere destruir lo que el Señor pondera. No permitamos que Satanás gane o destruya, mejor dicho, destruya lo que Dios quiere construir. Salomón es un hombre muy sabio y dijo, cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Y el doblez más importante es el que está en el medio. Y si Cristo no está en el medio, entonces todo lo demás corre peligro.
consideremos el amor en nuestra casa, el estimarnos en nuestra casa, el tenernos paciencia en nuestra casa. Porque a veces tenemos mucha paciencia para con los de afuera y poca paciencia para con los de adentro. ¿Y por dónde empieza esto? Hermanos, empieza en mi corazón. Si yo soy un orgulloso que solamente quiero que me sirvan, entonces ahí empecé a darle ventaja a Satanás para que destruya aquello que Dios quiere construir. Si el testimonio no empieza en casa, nunca voy a poder construirlo de afuera. Y si hablamos de ministerio, si no cuidamos el ministerio de nuestra familia, de nuestro hogar, no podemos cuidar ningún otro. Y ahí es donde tenemos que poner la mira. Ahora, obviamente que si cuidamos el testimonio en nuestra casa, también lo vamos a hacer en nuestra iglesia. Y a veces el concepto que tienen los de afuera, los de otra iglesia, es mejor el concepto que tienen los de nuestra iglesia. Y eso es peligroso. Porque nuevamente se cumple el mismo principio, ¿no? Yo puedo ir, dar un mensaje en otra iglesia y dicen, qué bueno, qué fenomenal, es impresionante, qué bueno tenerlo en nuestra iglesia. Y algunos vienen para acá y dicen, y bueno, no es tan bueno en realidad. Hay algunas cosas que... No, vos porque no lo conocés. Vos porque no lo tenés todos los fines de semana contigo. Hermanos, esto es un autoexamen en este momento. Puedo pensar en otros, pero Dios quiere que piense en mí. Porque sí, es fácil dar una muy buena imagen para con los de afuera, pero entre nosotros nos conocemos bien. Sabemos muchas cosas y en nuestra casa nos conocemos más y en nuestra iglesia es como nuestra segunda casa. Y acá es donde realmente sabemos cómo servimos, qué disposición tenemos, cuáles son nuestros deseos, nuestras obligaciones, absolutamente todo. Entonces, cuidemos el testimonio en casa, cuidemos el testimonio en nuestra iglesia, para que después el mundo pueda ver que realmente amamos a Dios. Porque ¿cómo conocerán que realmente somos hijos de Él? Y bueno, el Señor Jesucristo en Juan 17 lo dijo muy claramente, en que sean uno. A veces nos preocupamos por ser muchos y no por ser uno, y tenemos que preocuparnos más por ser uno para que después seamos muchos. Las matemáticas de Dios son demasiado extrañas. Todo lo que multipliques por uno da lo mismo. Pero cuando somos uno, Dios multiplica y somos muchos. Y eso es impresionante porque solamente Dios lo puede hacer. Él quiere que seamos uno para que el resultado sea muchos. No es de otra manera, sino a la forma de Dios. Y consideremos esto último. No existe algo así como llamada vida secular. ¿Has escuchado alguna vez esta frase? No, yo en mi vida secular, ¿y qué estamos haciendo? ¿Teniendo una doble vida acaso? ¿Tenés una vida cristiana y una vida secular? Bueno, probablemente no tengas vida cristiana entonces. Porque la vida cristiana se vive en todo lugar. El creyente vive su vida cristiana en todo lugar. No solamente en su casa y en su iglesia, en todos lados. No podemos secularizar nuestra vida diciendo, bueno, en la iglesia vivo de una manera, en mi casa vivo de una forma, pero afuera me tomo algunos permisos. Si tenés una vida cristiana y una vida secular, seguramente no tengas una vida cristiana. Y no quiero convertirme en juez, estoy simplemente evaluándome y evaluándonos. Dios quiere que seamos íntegros en todo lo que hacemos, en absolutamente todo lo que hacemos. Nuestros principios de conducta tienen que estar regidos por la palabra de Dios, no por nuestros propios conceptos. Ahora, si nuestros principios bíblicos salen de la Biblia, entonces allí vamos a poder vivir agradando a Dios, agradando a los que nos aman, agradando a nuestra iglesia, considerando este pasaje que acabamos de leer. El reino de Dios no es una costumbre. ¿Qué habla de bebidas y comidas? No es de costumbres. Es apuntar a la paz, al gozo, lo que el Espíritu Santo produce. Enfoquémonos en lo que realmente es importante, en lo que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros, en lo que Él quiere lograr en nosotros como iglesia, pero en nosotros como iglesia. Porque eso es lo que Él quiere hacer para nuestra vida. Ahora, no solamente pensemos en lo que Dios hace, en lo que pueden hacer las personas o lo que pueden ver las personas, sino en lo que nosotros mismos podemos ver de nosotros mismos. Miremos un poquito hacia el corazón. Hay un pasaje en Romanos muy famoso, ¿no? El justo, por la fe, vivirá. No hay vida sin fe, porque, Dios es la vida. Él se presenta y se define a sí mismo como la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por lo tanto, si el justo vive por fe, el justo vive por Cristo. Si tu fe está en Él, entonces tenés vida. Si no tenés fe en Jesucristo, no tenés vida. Existir es simplemente respirar y hacer algunas actividades sociales. Vivir es tener a Cristo y vivir por Él. Esa es la vida. Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
y a mí, a quien tú has enviado. Jesucristo es la vida misma, Él es la vida. Ahora, estos 3 versículos, versículo 19, versículo 22 y 23, dice así el Señor. Así que sigamos, y esto nos habla a cada uno de nosotros, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Qué lindo esto, ¿no? Qué lindo poder hacerlo. ¿Nos quedamos solamente en qué lindo? No, porque esto nos motiva a la acción. Dice, sigamos. Esto, en el tiempo que se encuentra esta palabra, en el original, habla de algo que es continuo, que no para, que no acaba, que lo hago ahora, lo hago mañana y lo continuaré haciendo. Contribuyamos a la mutua edificación. A la mutua edificación. No solamente a mi edificación, a la mutua edificación. Porque eso agrada a Dios. Versículo 22 dice, ¿tienes tu fe? Interesante, ¿no? ¿Tienes tu fe? Bueno, entonces, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y acá esta última frase se ha sacado de contexto y se han dicho un montón de cosas. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Vas a tomar una decisión y estás dudando. Ay, estoy pecando porque tengo una duda. No, hermanos, no se refiere a eso. ¿Saben la cantidad de veces que dudé cuando éramos novios si casarme o no? Un montón. Pero después tuve una seguridad que nadie más me la sacó y una convicción que solamente Dios la puse. Ahora, ¿fue pecado? Por supuesto que no. Dios trabajó en mi vida, en mi corazón. ¿Saben cuántas veces dudé si irme o no irme a Argentina a estudiar a un instituto? Un montón. Hasta que Dios me dijo, ¿a dónde vas a ir? Yo te quiero allá. Y me fui. Y así con muchas cosas, y estoy hablando de decisiones trascendentales. A veces dudamos si ponernos una ropa u otra. Y si entramos en ese y sacamos este versículo de contexto y decimos todo lo que no proviene de fe es duda. Por lo tanto, si dudo estoy pecando. No. Analicemos las cosas como corresponden. Y seamos cuerdos. Usemos un poco el sentido común y la lógica, porque Dios no lo deja de lado. No deja de lado estas cosas. Así que, si nosotros nos estamos considerando unos a otros y estamos hablando de nuestra condición de justos, o sea, de hijos de Dios, ya hemos dejado atrás la vida pasada, porque Efesios 2 dice que Dios nos sacó, nos rescató de la muerte en la que vivíamos en pecado y nos ha colocado en el reino de Jesucristo, el amado Hijo de Dios, porque Él es el santo, porque Él es el que ama, porque Él es el que perdona, el que consuela, el que abraza el corazón y lo restaura. Cuando nosotros llegamos con nuestros pedazos, Él nos volvió a unir y nos dio paz. Cuando nosotros llegamos en la condición de desesperación porque no sabíamos qué hacer con nuestra vida, Él nos dio un sentido para vivir. Cuando la paz se había ido de nuestro corazón y solamente quedaban conflictos, Jesucristo dijo, mi paz te doy. Y habla de paz personal. Y después habla de la paz os dejo. Y habla de la condición de paz, de tranquilidad que nos acompaña cuando tenemos a Cristo. Así que tenemos una condición y un estado. Y todo está garantizado por el Señor porque Él da paz a sus hijos. Ahora, en esta condición de hijos de Dios, de estar en paz con Él, de estar tranquilos, de saber que Él nos tiene agarrados de su mano, somos justos. Y eso es una declaración muy fuerte. Ser justo significa que no hay nadie que me pueda culpar. No hay nadie que me pueda condenar, no hay nadie que me pueda sacar del amor de Dios, no hay nadie que me impida entrar al cielo y gozar de los deleites de la patria celestial. No hay nadie que lo pueda hacer. Somos justos. Ahora, estando en esta condición de hijos amados, en la presencia del Señor, ¿cómo estamos viviendo? Vivimos por fe. Entonces, consideremos alguna cosa. ¿Cómo vive el justo? ¿Cómo vivís? Y bueno, decís, yo vivo más o menos como puedo, a veces no llego mucho a fin de mes. No estamos hablando de eso. ¿Cómo vive el justo? Y tal vez parece un poco teórico, pero yo creo que el justo vive, obviamente, por la fe. Y cuando hablamos de vivir por la fe, estamos hablando de la vida de Cristo, y esto apunta al primer paso, a la salvación. El justo vive por fe, y sin fe no hay vida. Sin Cristo no hay vida, y sin Él no hay esperanza. Por lo tanto, nosotros vivimos porque tenemos a Cristo. Nuevamente, si tenemos vida eterna es porque tenemos al Eterno. No hay otra forma de tener vida eterna. Solamente Jesucristo nos ha dado eternidad. Así que hay una seguridad. Hay algo que Dios ya hizo y está garantizado.
Él te dio vida, salvación, paz duradera, gozo perpetuo que nadie te puede sacar. Solamente Dios lo ha garantizado. Así que si tenés a Cristo, tenés esta tranquilidad. Y puedes decir, no importa lo que venga, estoy con Cristo. Hay una canción, ¿no?, que habla de estar en la barca con el Señor. No importa nada si estoy en tu barca. Y conocemos la historia, ¿no?, de los discípulos remando contra el viento, tremenda tormenta, pero el Señor Jesús estaba en la barca y estaba durmiendo. Dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Yo estoy en la barca. ¿No se dan cuenta que todavía no llegó mi hora? No se van a morir, yo tampoco, no es el momento, esperen, quédense tranquilos. Un poco de viento, una tormenta que nos sacude, problemas, dificultades, algunas pruebas que arremeten contra nosotros, todo esto, y el Señor Jesús, yo estoy en la barca. En su momento dijo, viento, para un poquito. El mar se calmó. ¿Por qué? Porque Él tiene poder para hacerlo. Y si calmó la tempestad, ¿será que no puede calmar las tempestades de nuestra vida? Tenemos a Cristo, tenemos vida, tenemos paz y gozo porque Él lo ha garantizado. En segundo lugar, no solamente vivimos por la fe, vivimos en la fe. Y estar en la fe es estar disfrutando de la vida con Cristo. Es el deleite de la salvación. Lo primero es tener la salvación. Lo segundo es deleitarnos en ella. Estar creciendo espiritualmente. Así que si primero tenemos a Cristo, tenemos la vida y esa fe nos ha dado la salvación, ahora disfrutala. La vida cristiana no es una vida aburrida de prohibiciones y de no, la vida cristiana es aburridísima. Mentira. ¿Cómo podemos decir que está mal o que no podemos disfrutar algo que da totalmente plena seguridad, salvación, gozo? Algo que el mundo corre, dejan todo para tener paz. Y no la encuentran porque no tienen a Cristo. Hermanos, si no estás disfrutando de la vida cristiana, seguramente hay una espina clavada en el corazón llamada pecado oculto, que no te está dejando disfrutar de la vida cristiana. El deleite en el Señor es cuando todos los obstáculos que yo mismo coloco salen. Y ahí disfrutamos de vivir en la fe. Sino, no solo por esa fe que me ayudó a comenzar a caminar. Ahora vivo en la fe que me sostiene, que levanta mi ánimo, que me anima, que me impulsa a seguir, que me da todo lo necesario para levantarme cada día y decir, gracias Señor por un día más. Gracias porque en tu misericordia, en tu gracia hoy estoy vivo y puedo tener todo lo que tengo. Gracias Señor. Gracias porque tengo la palabra tuya, porque ella me revela quién sos. Gracias porque puedo hablar contigo y estás conmigo. Y eso nos hace crecer porque vivimos en la fe, disfrutando todo el tiempo. Pero en tercer lugar, podemos vivir, y el justo vive mediante la fe. Y vivir mediante la fe es vivir para Cristo. Y nuevamente, nuestro testimonio. Así que el justo vive por fe, el justo vive en la fe y el justo vive mediante la fe. Esa fe que nos impulsa a agradar a Dios, sirviendo a los demás, sirviéndonos mutuamente, buscando la mutua edificación, dejando las costumbres que a otros les molestan de lado, para estimar a otros, amar a otros y mostrarle amor. Muchas acciones nuestras no demuestran amor, demuestran egoísmo. Sin embargo, el Señor nos exhorta a mostrar amor en acciones. A veces yo digo, bueno, ¿te molesta? No me mires. Y eso no es fruto de un corazón que realmente quiere agradar a Dios. Así que si vivimos mediante la fe, vivimos para Cristo. Y vivir para Cristo es cumplir lo que el apóstol Pablo dice también, ¿no? Todo lo que hagas. Y cuando Dios es absoluto, es absoluto. Todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacelo para el Señor y no para los hombres. Bueno, eso es vivir mediante la fe, pues vivimos para Cristo y de esa manera disfrutamos de Él. Termino por acá. ¿Qué desafío nos podemos llevar en todas estas cosas? No solamente de considerarnos delante de Dios porque Él es el juez, considerarnos delante de las personas y ver nuestra conducta, considerarnos a nosotros mismos y ver cómo estamos, cómo es nuestra condición. Esta pregunta es una pregunta retórica que es muy fácil de responder, porque todos quisiéramos decir que sí. ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo para que la obra de Dios crezca? Es fácil decir que sí. Es fácil decir que sí. Ahora, ¿podemos considerar todo lo que hablamos en esta mañana para negarnos a nosotros mismos y que la obra de Dios crezca? Para dejar mis costumbres, mis caprichos,
perdón si les ofende, pero mis caprichos, a veces somos caprichosos. Y por culpa de nuestros caprichos, la obra de Dios se estanca. Y algunos hermanos se ofenden y nosotros mismos nos ofendemos porque somos caprichosos por naturaleza. Ahora, tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a dejar todas estas cosas de lado para glorificar el nombre de Dios. Entonces, consideremos esto. Para poder lograr que la obra de Dios crezca, esto empieza pensando menos en mí mismo, y más en lo que Dios quiere hacer por medio de ti para su gloria. Cambiemos nuestra manera de pensar. Ya no pensemos en qué nos gustaría hacer, sino en qué es lo que Dios quiere que haga para que su obra crezca. Y si cambiamos simplemente esta forma de pensar, van a ver que muchas cosas van a cambiar. Hasta en nosotros mismos, muchas cosas van a cambiar. Así que el Señor nos permita meditar, seguir meditando en su palabra, en estas cosas que son fundamentales, porque habla de nuestros deberes de unos con otros como creyentes. No me metí en el tema de la comida, de la bebida, porque si entendemos esto, lo otro lo vamos a aplicar con mucha naturalidad. Así que el Señor nos permita empezar por acá, a pensar menos en nosotros y más en lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Porque Dios realmente quiere utilizar a su iglesia, a sus hijos, para glorificar su nombre, pero también para que su iglesia crezca, para que la obra de Dios crezca en este lugar y en el mundo entero. Oramos, hermanos. Amado Señor, nuevamente estamos delante de ti. Qué privilegio, Dios. Pero muchas veces, Señor, nos sentimos acostumbrados a venir, a orar, a decirte cosas que a veces ni siquiera creemos. Cuando tendremos que hacer un alto y considerar que estamos hablándole al juez justo, al Dios eterno, al santo y sublime, el que está sentado en su trono, el que gobierna todas las cosas, el que es amor, justicia, el que es misericordia y paz también. Estamos delante del Dios Todopoderoso y nuestro espíritu se postra ante ti, Señor. Quiero rogarte que nos ayudes a poder amarnos, pero en primer lugar amarte más a ti, a dejar de pensar tanto en lo temporal y pensar más en lo eterno, a dejar de pensar tanto en nosotros y pensar más en ti. Señor, tú eres el Dios Todopoderoso que nos ha salvado, que nos ha dado una esperanza y en esa esperanza no nos avergonzamos. Hoy nos consideramos delante de ti como faltos en muchas cosas. Pero te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder aplicar lo que hemos escuchado hoy, a poder negarnos a nosotros mismos, a agradarte a ti, agradando a los demás, a servirte a ti, sirviendo a los demás, a amarte a ti, demostrándole amor a aquellos que nos rodean. Permítenos, Señor, cuidar nuestro corazón para que sea santo, cuidar nuestro testimonio desde casa a la iglesia y de la iglesia al mundo, para que tu nombre sea exaltado, para que en la iglesia seamos uno y que tú te lleves la gloria, porque tú te lo mereces. Tú sabes cuánto te amamos, tú sabes lo que hay en nuestro corazón, también sabes si hay hermanos en medio nuestro, en este lugar o que nos están escuchando, que necesitan arreglar algunas cosas delante de ti. Señor, permítenos derribar las barreras, sacar los obstáculos, arrancar las espinas del corazón y sánanos. Moldéanos, Señor, restaura aquello que Satanás ha roto o que el mundo ha destrozado. Que tu Espíritu Santo haga una obra completa en nosotros como iglesia y que podamos bendecir tu nombre. Gracias por ser tan bueno y por darnos siempre lo mejor. Quedamos en tus manos y nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.